Propiamente tal. Y tenemos aquí, ¿cierto?, los límites. Eso es un tema que surgió de mucho interés. Yo hice una encuesta rápida en mi perfil de Instagram, preguntando qué era el tema que más les interesaba a los papás, que son quienes más me siguen en Instagram, si era el tema de los límites u otros. Y este fue el que apareció con una amplia mayoría. Había mucho interés respecto de los límites. Es un tema habitual también con mis pacientes y sus papás, es un tema habitual de cómo hacerlo de manera concreta, ¿cierto? Porque muchas veces te dicen, no, si hay que poner los límites, hay que hacerlo así, de esta otra forma, es que faltan más límites, pero el tema es cómo lo hago, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a partir esta masterclass con algunas preguntas que quiero que, si quieren, le sacan una foto a esta imagen para después preguntárselas con más calma, para reflexionar quizás antes de dormir hoy día, en un ratito que tengan, y para estar como con esta mente abierta durante toda esta masterclass. ¿Cuáles son las emociones que surgen en mí cuando mi hijo tiene una conducta con la que no estoy de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué es lo que me pasa a mí a nivel emocional? ¿Qué es lo que siento? ¿Ya? Después, ¿con qué se relacionará esta emoción que surge en mí y estas conductas que está teniendo mi hijo con mi propia historia? ¿Cómo resuena esto? Y por último, cuando quiero implementar un límite, ¿cierto? Estoy actuando desde mis necesidades, desde mis heridas o desde las necesidades de mi propio hijo, ¿ya? Estas preguntas quiero que las dejemos ahí para que ustedes las piensen, las reflexionen y nos acompañen un poquito durante este tiempo que vamos a estar juntos. Lo primero que tenemos que entender es qué es un límite, ¿ya? En el fondo, ¿cuál es la función del límite? ¿Para qué? El límite sirve, por un lado, para guiar, ¿ya? Es decir, para orientarnos, es una guía. Los límites existen, tenemos límites, ¿cierto? Como las leyes, las normas, límites que tenemos en nuestras comunidades, en los colegios, ¿cierto? Hay una guía que nos orienta y nos dice cómo debemos funcionar, cuáles son las cosas que están permitidas y cuáles son las que no. Y eso nos permite y nos ordena de qué manera podemos ir funcionando y haciendo ciertas cosas y otras cosas no podemos hacer. También tienen una función preventiva. También un objetivo de los límites es poder prevenir que algo que pueda dañarme o dañar a un otro ocurra. Entonces, por ejemplo, con un hijo adolescente, una medida preventiva pudiese ser, si vas a salir en la noche, yo te voy a buscar, ¿cierto? Para prevenir que te vuelvas solo y te ocurra algo en el camino. Otra función que cumple los límites es el proteger, ¿ya? Proteger a nuestros hijos adolescentes, en este caso, medidas de protección, que pueden ser, por ejemplo, desde cosas tan simples como si mi hijo hace mountain bike, por ejemplo, yo voy a comprar un casco que tiene que utilizar cada vez que realice ese deporte, ¿ya? O pensando también de los adolescentes, tema, por supuesto, fundamental en esta etapa, la sexualidad, ¿cierto? Entonces voy a compartir con mi hijo estrategias, medidas de protección de embarazo y de infecciones de transmisión sexual. Y por otro lado, tiene un objetivo de enseñar, ¿ya? Recordemos que como padres también tenemos un rol de educador, ¿cierto? De enseñar a nuestros hijos cuáles son aquellas cosas que se pueden hacer, cuáles son aquellas cosas que debemos evitar, qué consecuencias pueden tener nuestras acciones, ¿ya? Eso también es parte de los límites que vamos a poner. ¿Por qué los límites son necesarios, ya? En general, todos tenemos límites, como les decía antes, están estas leyes, las normas, y estos límites nos permiten, ¿cierto?, vivir en sociedad, convivir, ¿cierto?, el respeto, el cuidado de los demás. Pero en la adolescencia ocurre algo particular y por este motivo es aún más necesario estos límites. El cerebro adolescente es un cerebro que está enfocado en la novedad, ¿ya? Lo que a mí me parece que es fantástico, ¿cierto? Porque permite a los adolescentes, a los jóvenes, tener ideas innovadoras que salen de la norma, que pueden generar cambios muy positivos, ¿cierto? Pero que así también, como
tiene todo este lado positivo, también pudiese tener un lado más de riesgo, ¿cierto? Al buscar estas sensaciones y experiencias novedosas que pudieran tener algún riesgo. Por eso desde ahí tenemos que poner el límite. Por otro lado, el cerebro adolescente es un cerebro principalmente social, que está buscando salir de la familia de origen y dirigirse, ¿cierto?, hacia el mundo social, a tener amigos. Y esto también es fabuloso porque necesitamos esto. Existe un estudio, eh, existe un estudio súper interesante sobre la felicidad que se ha hecho y este estudio demuestra que las personas más felices son aquellas que tienen vínculos sociales positivos, ¿ya? Entonces, esta es la edad en la que empiezan a tener estas amistades mucho más profundas, mucho más íntimas, más cercanas, pero el riesgo ahí cuál es, ¿cierto? Que estas amistades puedan ser también de riesgo. Entonces ahí también está el límite. Digo, voy acompañando a mi hijo a que pueda elegir estas amistades, por supuesto que pueda salir al mundo social, pero que sea con grupo de pares que sean de protección, ¿cierto? Por otro lado, este cerebro adolescente es un cerebro que tiene una intensidad emocional mucho mayor que en cualquier otra etapa de la vida, que también es fantástico si lo pensamos, ¿cierto? Por toda esta capacidad que tienen de sentir, de expresar lo que les está pasando, pero ahí también a veces puede haber dificultades en cómo gestiono toda esta intensidad emocional que estoy sintiendo. Y ahí es importante también poder acompañarlos en eso y poder poner ciertos límites desde lo educativo, desde lo preventivo, desde lo que sea necesario. Por último, este cerebro adolescente es un cerebro netamente creativo, ya un cerebro que está con toda la función creativa al máximo, con la capacidad de crear cosas maravillosas, pero de nuevo lo mismo, tiene este riesgo de caer en esta creatividad también un poco negativa o de riesgo y por otro lado también esta creatividad para poder sortear todos los límites que estamos tratando de implementar muchas veces en el colegio también, tiene esta capacidad de poder poner a prueba, ¿cierto?, estos límites. Por otro lado, algo súper importante, ¿cierto?, es que lo he mencionado en otras charlas que he dado, también lo he comentado en algunos reels que he subido, que tiene que ver con el desarrollo cerebral. El área del cerebro encargada del autocontrol, es decir, el área que nos permite hoy día como adultos, en nuestro cerebro adulto, ponernos nuestros propios límites, es la última área que termina de desarrollarse, alrededor de los 25 años o después. Entonces, nuestros hijos adolescentes están en eso, están desarrollando, ¿cierto?, esta capacidad de ponerse ellos mismos límites. Todavía no está lista, por lo tanto necesitan de nuestro cerebro adulto para poder acompañarlos en este desarrollo. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven los límites? Ya los límites nos protegen, como les decía antes. Ya nos protegen, nos ordenan, ¿cierto? Nos dan un sentido de aquí me puedo mover. Y me gusta mucho a mí esta imagen de la cancha de fútbol, porque quiero que se la lleven también como para que imaginen cómo es esto de los límites en la adolescencia. Pensemos en esta cancha de fútbol que está demarcada, ¿cierto? Están los límites súper claritos, ¿ya? Yo sé dónde está el arco contrario, sé dónde, yo no soy experta en fútbol, pero más o menos me manejo, ¿ya? Es donde está la mitad del campo. Sé que si salgo de la línea, estoy fuera de la cancha, ¿puedo salir? Sí, puedo salir, pero hay consecuencias de lo que va a pasar, ¿cierto? Y estas consecuencias son conocidas a priori. Y además hay advertencias, está la tarjeta amarilla, ¿cierto? Cuando hay una primera falta, tarjeta roja, cuando ya se volvió a cometer la falta. Si yo saco la pelota, ya se termina el juego. Todas estas consecuencias son conocidas a priori, antes de comenzar a jugar, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que hacer con los límites. Primero demarcar, ¿cierto? Desde nuestra línea, ¿se van a salir? Sí, se van a salir muchas veces, se van a salir de estos límites. Es normal que se salgan, es normal que lo intenten, es normal que se equivoquen, así como nos equivocamos nosotros, ¿cierto? También, y podemos también cometer una falta y salir de estos límites, pero sabemos las consecuencias de antemano, sabemos lo que va a pasar, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, quiero que se queden con esta imagen que yo creo que clarifica mucho y ayuda mucho a entender cómo tienen que ser estos límites.
¿Para qué sirve también esto? Cuando los adolescentes tienen límites claros, sienten seguridad, sienten claridad, seguridad de dónde se pueden mover. Entonces saben hasta dónde puedo llegar, hasta dónde. Y si estoy traspasando, lo voy a reconocer. Incluso si tengo una relación de confianza, puedo ir y contárselo a mis papás. ¿Ya? Cuando hay límites, también se sienten amados. ¿Ya? Los adolescentes van a reclamar, se van a oponer, van a ir contra estos límites que están impuestos desde el colegio, ¿cierto? Los límites que acordemos en la casa. Es normal, por las características que les mencioné antes del cerebro, que ellos vayan contra de esto. Pero a pesar de eso, tienen esta sensación de sentirse profundamente amados, ¿ya? Porque hay un otro que está preocupado por mí. El ponerle límites de manera adecuada a mi hijo adolescente demuestra cuánto lo quiero también, ¿ya? Eh, Obviamente que ningún adolescente va a decir, ay, qué rico que mi papá me está poniendo límites. Ninguno lo va a hacer. Pero en el fondo sí hay una sensación de sentirse cuidado y querido. Los límites también permiten diferenciarse, marcar una diferencia entre dónde termina como mis derechos o lo que yo puedo hacer y lo que puede hacer el otro. Y esto creo que es súper importante en esta etapa con lo que está pasando hoy día con los adolescentes, ya con todo el tema, por ejemplo, de las redes sociales, de esto de compartir fotografías de otras personas, ¿cierto? O de situaciones incluso a lo mejor de acoso que hoy día estamos viendo en los colegios, entender, ¿cierto?, cuál es el límite, hasta dónde puedo yo ir y traspasar hacia el otro, hasta cuándo le afecta y dónde termina este límite, que a veces no es claro, ¿ya? Y ahí es importante poder nosotros ayudar y educar en eso. También permite organizarse, ¿ya? Si yo sé de antemano y tengo claro que en mi casa me dejan salir hasta las 12, ¿cierto? Puedo organizar con mis amigos, juntarme y que vamos a salir hasta esa hora porque yo ya sé que hasta la hora que acordé con mis papás. También permite la convivencia, como les decía, tener respeto, convivencia con las demás personas, poder convivir en armonía, ¿cierto? Desde el respeto de las demás personas. Nos ayuda al desarrollar el autocontrol. Como les mencionaba antes, esta área del cerebro que permite ponernos límites a nosotros como adultos y que así incluso muchas veces nosotros nos equivocamos y podemos transgredir ciertos límites, esta área se está aún desarrollando y con nuestra ayuda la idea es poder apoyarlos en este desarrollo. Y también nos permite tomar decisiones, ¿ya? Porque cuando yo sé de antemano lo que va a pasar y las consecuencias que tiene salirse de este rayado de cancha, puedo decidir y asumir la consecuencia que va a tener, ¿ya? Entonces me permite decir, ya sabéis que sí, yo hoy día voy a transgredir y voy a asumir la consecuencia que eso tiene para mí, ¿ya? Pero si no lo tengo claro, si es confuso, si a veces es sí y a veces es no, genera más confusión aún, pensando que con todo este caos, esta tormenta que hay en el cerebro adolescente, ¿cierto? Nos ayuda mucho también a ordenar desde afuera este caos o esta tormenta interna. Ahora, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué a los adultos, y ahí me incluyo también, nos cuesta poner estos límites? Yo diría que uno de los principales factores, las principales eh, dificultades que enfrentamos al poner estos límites, tiene que ver con nuestros estilos de crianza. La mayoría de los que estamos acá venimos de otra época, ¿cierto? Quizás a la mayoría nos tocó un estilo de crianza mucho más autoritario, ¿ya? Mucho más autoritario en el que nuestros padres tenían la última palabra, lo que ellos decían era ley, por así decirlo, y había poco espacio a lo mejor para poder plantear lo que nosotros queremos hacer. Además, esta generación de adolescentes de hoy día, 2023, es una generación completamente distinta a cuando nosotros fuimos adolescentes, ya pensemos en todo el cambio social, tecnológico, tenemos una pandemia de por medio que nos dejó la escoba en salud mental, entonces es una generación muy distinta, o sea, quizás ustedes puedan tener incluso hijos adolescentes ya que están terminando la adolescencia o que ya están entrando en la adultez y se van a dar cuenta que es completamente distinta esta generación. Es distinto los adolescentes de hoy que 5 años atrás. Entonces nos cuesta desde ahí. Tenemos hoy día toda la evidencia científica, ¿cierto? Desde las neurociencias, todo el avance que hay,
que nos demuestran que estos estilos de crianza más autoritarios, centrados en el castigo, ¿cierto? Em, no funcionan. ¿En qué sentido? Funcionan a lo mejor para que cumplamos, ¿cierto? Pero no funcionan para poder acompañarnos en nuestro desarrollo cerebral y finalmente tenemos consecuencias mucho más negativas y es cosa de ver las cosas que tenemos salud mental, no solo en adolescentes, también en adultos, ¿cierto? Altas dificultades que tienen que ver con trastornos mentales propiamente tal, pero también muchas inseguridades, ¿cierto? Mucha baja autoestima. Y eso, uno de los factores, ¿cierto? Es este tema de tanto castigo, este autoritarismo y por supuesto que muchos factores más. Pero eso está súper demostrado que los malos tratos o un trato poco respetuoso hacia los niños sí tiene consecuencias negativas en el desarrollo cerebral, para siempre. Por otro lado, también a veces nos cuesta aceptar a nuestros hijos, ¿ya? No todos los hijos son iguales, pueden ser súper distintos y a veces nos cuesta aceptar las características propias que pueda tener cada uno. Y desde ahí es más difícil también como, pucha, ¿por qué con el otro me funcionaba tan bien esto y con este no me funciona nada? ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por otro lado está la culpa, ¿ya? Esto nos pasa harto a las mamás sobre todo, que nos da harta culpa estas situaciones de sentirnos culpables por quizás no estar todo lo que nos gustaría o porque no podemos hacer las cosas como quizás quisiéramos hacer, entonces nos genera mucha culpa y desde ahí a veces nos cuesta como decir que no, poner el límite, restringir algunas cosas, ¿ya? También nos cuesta por el desconocimiento. No tenemos toda la información, no tenemos por qué tener toda la información. No sabemos cómo hacerlo, venimos de un estilo distinto, queremos hacerlo diferente, pero no sabemos muy bien cómo. ¿Ya? Entonces también nos pasa eso, que tenemos eh, no toda la información a mano. Otro tema fundamental de por qué nos cuesta poner límites es el tema de la comunicación con nuestros hijos. ¿Ya? También se ha visto que cuando tenemos una comunicación cercana y asertiva y entendemos de qué manera podemos acercarnos y hablar con nuestros hijos adolescentes, los límites son mucho más fáciles de implementar. ¿Ya? Entonces a veces es ahí la dificultad primaria, de cómo me comunico con mi hijo, cómo llego a él. También puede haber un poco de inseguridad, de no sentirme segura yo como mamá, como papá y decir, ¿estaré haciendo esto bien? ¿Estaré haciendo esto? Quizás no es así, quizás debería hacerlo de esta otra forma, mejor no, y mejor soy un poco más amigo de mi hijo a esta edad, como ya lo veo tan grande además, y nos volvemos un poco más inseguros. Por otro lado están las contradicciones, ¿ya? Que por un lado puedo escuchar a lo mejor a otros adultos decir, pero ¿cómo si este cabro, esta generación de cristal, ¿cierto? No se les puede decir nada, y yo me pegaban un palmazo y se acabó el problema, mi papá me echaba una mirada y se acabó el problema y estaba todo bien, ¿cierto? Y por otro lado tenemos, ¿cierto? Toda la corriente más de la crianza respetuosa y la crianza consciente que nos van demostrando con evidencia de cuáles son los efectos que tenía ese tipo de crianza, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Estamos ahí como en la contradicción, si el otro funciona y ya cumple el efecto a lo mejor de poner el límite, pero con consecuencias negativas para el desarrollo cerebral y físico de nuestro hijo. Y también nos puede costar por nuestra salud mental y la de nuestros hijos. Si yo como mamá estoy con un problema de salud grave, de salud mental, estoy con un trastorno depresivo, estoy con mucha ansiedad, estoy con estrés laboral, también desde ahí va a ser mucho más difícil para mí poder implementar estos límites. Y así también, si mi hijo adolescente está con algún problema de salud mental grave, que hoy día también nos estamos encontrando con muchos trastornos ansiosos en adolescentes, depresivos, trastornos de la conducta alimentaria, que están cada vez más frecuentes, también nos cuesta. Entonces, esto no es fácil y además en general estamos muy solos en la crianza. Eso es algo bien habitual en nuestra realidad, al menos acá en Chile, súper solos en la crianza, muy poco acompañados, entonces también eso va afectando. ¿Cómo tienen que ser estos límites? ¿Ya? Tienen que ser realistas, ¿cierto? Yo no puedo pretender limitar que mi hijo tenga amigos, ¿cierto? Veamos recién que esta es una etapa en la que es plenamente social, entonces yo no voy a poner un límite de que tú no vas a salir de la casa y no vas a tener amistades, ¿cierto? Sería absurdo, entonces tienen que ser realistas,
acorde a la etapa en la que está mi hijo, ¿cierto? Y también eh, tiene que ser claro lo que estoy poniendo en límites. Por ejemplo, algo súper habitual que uno escuchaba de los papás es como, pórtate bien. ¿Qué es pórtate bien? Eso es lo más incierto. Yo puedo entender una cosa, tú otra y mi hijo otra, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy poniendo el límite? ¿Cuál es la norma? Tiene que estar descrita y como una conducta clara, ¿ya? Otra cosa que reclaman harto los papás de adolescentes, ¿cierto? Es como la cara. Ya no andís con esa cara larga, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Eso, ¿qué significa eso de la cara larga? ¿Qué estoy limitando, ¿cierto? Si está expresando algo como siente, ¿cierto? No puedo limitar eso. Tiene que ser coherente, ¿ya? Siempre me acuerdo de un paciente que tuve que los papás querían limitar el uso de videojuegos. Era un paciente de 17 años que tenía un consumo bastante elevado de pantallas interactivas en general. Entonces, bueno, armamos un plan de trabajo con los papás, con el chico, de explicar todo perfecto, pero era súper difícil, ¿ya? Y después indagando, claro, me entero que el papá, que trabajaba por turnos, llegaba, los días que trabajaba en el día, llegaba como en la tarde, pasaba toda la noche jugando videojuegos. Entonces, ¿cómo voy a limitar a mi hijo adolescente, ¿cierto? Y decirle, tienes que jugar máximo tanto tiempo de videojuego y algunos días sí, otros no. Si yo estoy toda la noche jugando y me paso en vela, o sea, eso es absurdo, ¿cierto? Entonces, tiene que haber coherencia en estos límites y normas entre lo que yo también hago y estoy acordando. También varían en cada familia, ya no existe un solo límite para que tienen que ponerlos todos por igual. Cada familia tiene sus valores, su forma de entender la vida, sus propias paradigmas, ¿cierto? Entonces también es importante respetar, ¿cierto? Sí, dentro de un marco, por supuesto, que sea desde el respeto hacia los niños, hacia los padres y desde el cuidado. Tienen que estar además en revisión constante. Hoy día podemos atender la adolescencia, la verdad, en un espectro bien alto. ¿Por qué? Porque tenemos unos niveles de pubertad precoz que nunca habíamos tenido y la pubertad marca el inicio de la adolescencia. Entonces hoy día desde los 10 ya estamos hablando de adolescencia y además los hijos se van cada vez más tarde de la casa. O sea, cada vez tenemos hijos, adolescentes tardíos podríamos llamar, que son los que están todavía estudiando en la universidad, que tienen incluso hasta 24 años, que su cerebro, como les decía antes, aún está terminando de desarrollarse, que incluso ahí uno podría hablar aún de adolescencia. Entonces, por supuesto que los límites que a lo mejor estamos acordando con nuestros hijos cuando tienen 10, 12, van a ser completamente distintos cuando tenga 17, 20, 24, ¿cierto? Esto va cambiando. Y tienen que ser consistentes estos límites y normas. Es decir, si yo defino algo hoy día, ¿cierto? Y que se va a cumplir, tengo que ser consistente con eso y no ir cambiando. Y no, es que mejor hoy día no, no, si mañana sí, tiene que quedar claro y hacerse respetar. Yo defino los límites en dos formas. Esto es algo que inventé yo, ¿ya? Que tiene que ver con límites que son fundamentales, ¿ya? Yo siempre le digo a los papás de hijos adolescentes, los que atiendo, elijan sus batallas, ¿ya? No las pueden dar todas, ¿ya? Yo sé que a lo mejor les gustaría que su hijo anduviera bien vestido, con el pelo cortito, ya, y que usaran tal tipo de ropa, y que escucharan este tipo de música, y que no se maquillaran a lo mejor, o que usaran, que les encantaría que hicieran, no sé, a lo mejor básquetbol, pero la verdad es que hay límites que uno tiene que soltar un poco y otros que son fundamentales, ¿ya? Y donde sí o sí tenemos que poner nuestra energía. Y que tienen que ver con los límites que buscan seguridad de nuestros hijos, el cuidado, velar por sus necesidades básicas y el respeto. Para mí, esos son los límites donde tenemos que poner toda nuestra energía. ¿Qué es lo que me toca ver a mí habitualmente? ¿Ya? Respecto, por ejemplo, de las necesidades básicas. El tema del sueño en los adolescentes está extremadamente alterado. Necesitamos regular eso. El sueño es una necesidad básica y nosotros como adultos somos los responsables de velar por que las necesidades básicas de nuestros hijos se cumplan, ¿cierto? Y ahí está, por ejemplo, el comer, ¿cierto? Entonces yo también voy a regular que mi hijo coma de manera equilibrada, ¿cierto? Podrá a lo mejor comer algunos días comida
no tan sana, por supuesto que sí, pero que lo habitual sea la comida casera, comida saludable, que duerma las horas que necesita de sueño, ¿cierto? Velando por la cantidad y calidad de sueño y por su seguridad, ¿cierto? Entonces voy a ir a buscarlo a lo mejor a la fiesta, a la casa del amigo, voy a conocer a los papás de los amigos de mi hijo para saber con quiénes está. Y el tema del respeto hacia ellos mismos y hacia los adultos y los otros con los que convive. Entonces aquí también quiero como hacer hincapié en lo que me está llegando hoy a la consulta, lo que veo, el tema del respeto, el respeto por el cuerpo del otro, el respeto por la intimidad del otro, que eso veo que hay harta dificultad en algunos adolescentes de poder entender eso y de que no hay conversaciones al respecto y de que no hay normas, acuerdos al respecto, ¿ya? De poder entender, ¿cierto?, cuándo termina, ¿cierto?, lo que yo quiero hacer y cuándo empieza también las necesidades del otro, en qué momento estoy transgrediendo a los otros. Entonces ahí, pensando en toda como les mencionaba antes, el tema de las prácticas sexuales, que es un tema propio de esta edad también, qué es lo que está pasando ahí, que hay que tener harto ojo. Entonces, me gustaría hablar ahora un poco de los pasos y con ejemplos bien concretos. Quiero poner el ejemplo del uso de pantallas porque es del tema al menos que más me llegan consultas, del tema que más me consultan los pacientes acá, los papás de mis pacientes. Entonces, voy a poner el ejemplo que les mencionaba antes del tema del sueño, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es poder estar en calma, ¿ya? Estar en calma. Y ¿cuándo es el peor momento para poner un límite? Es cuando se acaba de transgredir o acaba de ocurrir una conducta que pueda ser un riesgo, ¿ya? Por ejemplo, estoy en la mitad de la noche, me despierto, voy a la pieza de mi hijo y lo encuentro con el celular en la mano, no sé, chateando, hablando por Instagram, revisando TikTok, lo que sea, ¿cierto? Ese es el peor momento para poner un límite, ¿ya? Límite no significa retar, no significa castigar, eso no es un límite. ¿Ya? Ahí no hay que conversar, decimos, oye, apaga el celular, apaga internet, ya, a dormir, mañana conversamos. Y desde la calma, que puede ser al día siguiente, 2 días después, incluso puedes buscar un momento y acordar con tu hijo, decirle, ya sabes que quiero que hablemos de esto, mañana en la tarde, ir a un lugar tranquilo, ir a un lugar donde no haya interrupciones, donde no vayan a estar los otros hermanos dando vueltas y que puedan, no sé, meterse en la conversación, poder hablar tranquilamente de esta situación. Entonces, describir la conducta, ¿ya? Sin interpretar ni poner como emociones asociadas a esto, ¿ya? O sea, ¿qué no decir? ¿Hasta cuándo estás con el celular? Te he dicho 500 veces, me tenía aburrido. Eso no funciona. Lo que podemos decir es, por ejemplo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que te estás quedando en la noche hasta tarde en tu celular, ¿ya? De ahí es la conducta, ¿cierto? El celular, él está viendo el celular hasta tarde, está encendido, está conectado a internet. De ahí justificas el por qué esa conducta ya le genera un daño a tu hijo, no a ti, a tu hijo. ¿Ya? Entonces, este celular, estar hasta tan tarde, perjudica en qué? Perjudica tu sueño, ¿cierto? Porque al día siguiente tu cerebro no alcanza a reponerse y no funciona bien, ni tu capacidad de atención, eh, memoria, ¿cierto? Concentración. Tu estado de ánimo está más irritable, ¿cierto? Tienes menos horas de sueño, no se activa tu hormona del crecimiento, que no solo te permite crecer, sino que reparar todas las células. Y además está demostrado que el uso de pantallas también genera daños a nivel cerebral. Y tú estás en tu cerebro que está desarrollándose, ¿ya? Entonces, ahí escúchalo y pregúntale, ¿qué se te ocurre a ti que podemos hacer? ¿Ya? Cuando preguntamos desde aquí, ¿ya? Desde la calma, desde que yo describí la conducta y expliqué por qué, la mayoría de las veces esto funciona, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Y como que le tiro la pelota a él, le muestro que hay un problema, mi hijo adolescente ya tiene mayor capacidad de poder reflexionar y analizar que cuando era un niño pequeño, puede pensar, podemos pensar juntos, ¿ya? ¿Qué te va a decir ahí lo más seguro con este ejemplo?
pucha, es que ¿sabéis lo que pasa? Que a esa hora es la que se conectan todos mis amigos. Entonces estamos todos hablando a esa hora y la verdad es que es imposible, ¿no? Porque a esa hora es la que estamos conversando, si no me voy a quedar fuera de la conversación. A esa hora nos juntamos a jugar, lo que sea, ¿cierto? Ahí empatiza, ¿ya? Y ahí le puedes decir algo así como, mira, entiendo que es súper importante para ti poder estar en contacto con tus amigos, me parece fantástico que puedas estar en contacto, que tengas tus amigos, que se junten, que conversen, lo encuentro súper, súper positivo y me encantaría que lo hicieran más seguido, si quieren vienen para la casa o van a algún lugar, ¿cierto? Pero además, yo necesito resguardar tu salud física y mental. Necesito que cuidarte. Es parte de mi rol como papá. Y tenemos que buscar algún punto intermedio y ahí buscar llegar a un acuerdo. Tratar nuevamente que surja en él y ahí van buscando un acuerdo. ¿Ya? Llegan a un acuerdo que puede ser el horario, ¿cierto? Hasta tal hora, por ejemplo, una hora adecuada podría ser más o menos a las 8, 9 de la noche, que se apaguen todas las pantallas interactivas porque a nosotros los adultos también nos genera alteración de nuestro sueño estar expuesto a pantallas, todas las que tienen la luz azul para nuestro sueño, y llegar a un acuerdo, acordar esto como familia. Ya no solamente eres tú el que va a apagar el celular y yo como era mi pieza y voy a estar ahí viendo Instagram, que entiendo que voy a ver otros contenidos distintos a los que va a ver mi hijo, pero es lo mismo, o sea, esto tiene que ser para todos por igual, ¿ya? Y además de este acuerdo, buscar una consecuencia que sea acorde a lo que estoy planteando. Entonces, podemos acordar, ya, perfecto, ¿qué va a ser cuál puede ser la consecuencia si tú no cumples con esto que estamos acordando juntos? Ya, quizás puede ser que me vas a tener que pasar a mí tu celular durante toda la noche y yo te lo voy a devolver al día siguiente, por ejemplo, ya, algo así. O vamos a apagar cortar el wifi de la casa a una hora y yo voy a guardar el móvil, no sé, ya buscar una consecuencia que sea adecuada y que le permita a tu hijo cumplir. Otro ejemplo, el ejemplo de las salidas, ya que también es un tema habitual y de preocupación de los padres. Lo mismo, desde la calma. Estos primeros pasos, ya yo se los recomiendo para cualquier conversación que quieran tener con sus hijos, siempre lo primero es, uno, estar en calma, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo estoy desde la rabia actuando, lo que ocurre en mi cerebro es que estoy en una posición de alerta y ataque, ¿ya? Estoy listo para ir a la pelea, si estoy desde la rabia. Y eso hace que el área de mi cerebro que puede ayudarme a procesar la información, empatizar y dialogar, se desactiva, ¿ya? Entonces, si yo me comunico desde mi área que está lista para la acción y el ataque, en mi hijo adolescente que está con esta tormenta cerebral, va a activar esa área también y vamos a empezar en una lucha que ninguno de los dos va a terminar bien, ¿ya? Entonces, cualquier conversación siempre desde la calma. Cosa que si además si mi hijo se empieza a alterar, yo pueda calmar, bajar y volver a este estado más desde la conversación, mantener un tono adecuado, calmado, ¿ya? Entonces, tenemos esto de los permisos. Ya, entonces tu hijo te puede decir un día, no sé, que quieres salir, perfecto, ya. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir a una fiesta? ¿Cuál es el horario? Ya, hasta tal hora, tal hora. Mira, hasta tal hora me vas adecuado, pensando 2 horas de sueño puede ser, eh, o porque esa es la hora prudente que van a ir además a ponerse de acuerdo con los otros papás, por ejemplo, esta es la hora hasta la que vamos a acordar y yo te voy a ir a buscar a esa hora, ¿ya? Lo mismo, ¿qué podemos hacer? Tú quieres que te vaya a buscar a las 4 de la mañana, pero yo creo que a tu edad quizás a las 12 es una hora más prudente, también podemos ir negociando y también ahí apoyarnos siempre en este tema de los permisos, por ejemplo, de las fiestas, con los papás de los hijos con quienes se juntan, son los papás de los amigos de nuestros hijos. Súper importante estar en contacto, estar aliados y saber en el fondo cuál es el horario habitual que utilizan todos. Y eh, empatizar, ¿cierto? Entiendo que te quieras quedar más tarde, hasta más tarde, porque es súper entretenido y todo, pero vamos de a poco, ¿cierto? Vamos probando con este horario, ¿ya? Y vamos de a poquito, ¿ya? Aquí las consecuencias, bueno, más difícil cuando son chicos y todavía uno los va a buscar,
pero cuando son más grandes y ya se mueven solos, ahí sí podemos buscar consecuencias, ¿cierto? Ya tú vas a llegar solo a tal hora, perfecto. ¿Cuál es el horario que vas a llegar? ¿Qué pasa si no llegas en ese horario? ¿Cierto? Y una consecuencia también que sea acorde, o sea, si se atrasó 5 o 10 minutos, creo que es algún plazo que podemos dar, ¿cierto? Y ser un poco flexible, pero si, claro, llegó 2 horas después, quizás lo que vamos a hacer es que a la vez siguiente que tiene que salir, la consecuencia puede ser que o le resta 2 horas a eso, o quizás la próxima salida no podrá salir, pero siempre que sea algo acorde y proporcional, ¿ya? No mezclemos peras con manzanas, que es lo que está pasando habitualmente, que yo veo, que es como mi hijo le fue mal en el colegio, así que no va a poder más ir nunca más al taller de teatro o al taller de fútbol, ¿ya? No mezclemos peras con manzanas porque eso nos ayuda a nuestro hijo a lo que queremos con los límites. Ya, de hecho, ese ejemplo que es muy habitual que me toca ver, es muy perjudicial para los niños y los adolescentes. Y algo que pueden hacer súper concreto, ya, es el acuerdo familiar. Pueden elegir uno de estos acuerdos, yo les recomiendo uno, dos máximo, si es que fuera como un anexo del primero, ya, escribirlo en una hoja blanca, escriben el acuerdo, ¿cierto? Que sea realista, que sea coherente, que sea acorde a la edad del niño, del adolescente, y poner la consecuencia también ahí, lista, ¿ya? Por ejemplo, a mí me gustan mucho también las consecuencias reparatorias, por ejemplo, cuando hay unas faltas de respeto. Si alguien comete una falta de respeto y pasa a llevar al otro, lo que puede hacer es reparar ese daño. Entonces, a lo mejor va a ir, va a verificar que la otra persona esté bien y quizás le va a escribir una carta o va a hacer alguna acción que permita reparar el daño realizado, ¿ya? Entonces, todo esto va a quedar por escrito, ¿ya? Entonces, si en la hora de internet, del uso del celular, va a ser de tal a tal hora, se va a pagar hasta ahora, y si no se cumple, vamos a tener que guardar los celulares o lo que sea en otra parte. Lo escribes y después todos lo firman, ya todos firman, dice todo, todos firman este papelito y lo dejan en algún lugar visible en la casa para recordarlo. Expectativas respecto de los límites, ¿ya? Esto no va a pasar un día para otro. Ustedes no es que, a veces con algunos sí funciona, pero no es como tan rápido que yo puse el límite, lo puse ahí en el refrigerador, todo bonito, lo escribí, el acuerdo familiar, no va a ser inmediato, ¿ya? Recordemos que son adolescentes, recordemos las características propias que les mencioné al comienzo del cerebro adolescente, y entonces es normal que quieran transgredir estos límites, salirse, piensen en este rayado de cancha, ¿cierto? Salirse de los límites de la cancha. Y ahí que vamos a estar nosotros con la tarjeta amarilla, ¿ya? Recordando. Juanito, recuerda lo que hablamos, recuerda lo que acordamos, recuerda lo que escribimos acá, acuérdate, queda media hora para que se apague el videojuego, vamos recordando, ¿ya? Un poco piensen de las cosas más difíciles, al menos que fue para mí, es el tema de lavarse los dientes. Eso como una batalla de años, ¿cierto? Así como lavaste los dientes, te lavaste los dientes, recuerda aquí. Esto es un poco lo mismo. Hay algunos que van a demorar mucho tiempo, no es algo inmediato, y otros que van a ser mucho más rápido. ¿Ya? Entonces nos vamos a tomar el tiempo y desde la calma. Cuando recordemos, ¿ya? La idea es ayudar a cumplir el límite, no estar ahí como persiguiendo, no lo cumpliste ya, son las 8, un minuto, te pasaste, castigo, ¿cierto? No, sino que acompañar a recordar, acompañar y ayudar a que pueda cumplir estos límites que estamos implementando, y también poder revisándolos, ¿ya? Quizás hay un límite que yo puse y que no, parece que no está funcionando. Siempre está la posibilidad de revisar y poder cambiar. Ya. ¿Cómo vamos hasta acá? Me gustaría saber si hay preguntas, dudas, si trajeron preguntas ustedes anotadas. Voy a abrir aquí el chat. María Pámico tiene 16 años, está recién pololeando. No me resultan los límites y hemos peleado mucho. Salidas y alcohol. Ya. Aquí, ¿has intentado esta estrategia como de sentarte desde la calma, poder hablar?
el poder hablar de este tema, poder implementarlo así como en este paso a paso, eso podría ser una posibilidad de tratarlo. Y no sé si hay alguien más que tenga otras dudas o que haya traído anotadas, dudas, preguntas. Súper claro todo, ¿no? Preguntas, comentarios, algo. No, parece que todo fue muy claro. Ya. Entonces, acá está, acá están escribiendo algunas cosas. Si la madre fue la autoritaria, cuesta. Ya, claro. Acá dice como cómo cambiar a lo mejor este rol, ¿cierto? Que yo les mencionaba de los estilos de crianza, ¿cierto? Que eso no es fácil, no es fácil, como les decía, hacer todo este cambio a lo mejor solo, ¿cierto? Y claro, esto de quitar las cosas tampoco funciona, no funciona la verdad. Y ahí lo que pudiera estar pasando, ¿cierto? Es un tema más de comunicación, de cómo estoy comunicándome y acercándome con mi hijo adolescente. Y por otro lado, entender que hay ciertos límites que necesitan cierto tiempo de acoplarse, de poder comprenderse mejor y poder en el fondo como lograr esto, que va a tomar mucho tiempo. Y por otro lado, trabajar en uno, ¿cierto? Como el tema de estos estilos que uno trae incorporado, porque también algo que yo siempre digo, que a nosotros sí nos enseñaron a ser papás, sí nos enseñaron a ser mamás, ¿cierto? Aprendimos no porque alguien nos hizo una clase de maternidad, aprendimos porque eh, tuvimos la experiencia de ser hijos. Y desde la experiencia de ser hijos, de ser hijas, es desde ahí que nosotros vamos aprendiendo a ser mamás y papás. Y eso deja una huella en el cerebro porque estos primeros 6 años de vida son fundamentales para nuestro desarrollo cerebral. Y quedan ahí esas conexiones de cómo reacciono frente al enojo, frente a la rabia, frente a la molestia de mi hijo. Y es eso lo que me sale como innato e instintivo de hacer. ¿Ya? Y me sale innato a lo mejor el grito, el castigo, la pelea, la distancia a lo mejor afectiva y emocional con mis hijos, porque quizás nunca nadie fue cercano, a mí tampoco. Entonces, creo que es importante eso, como mirar un poquito más allá qué está pasando también conmigo, como las preguntas que les hacía al comienzo de la masterclass, ¿cierto? ¿Qué resuena con mi historia? ¿Qué está pasando ahí? Claro, acá dice que si se le quitan las cosas muestra indiferencia, ¿cierto? Claro, ahí la indiferencia, ¿cierto? También, como insisto aquí con este tema, yo creo que ahí puede haber probablemente un tema más de comunicación, de cómo están en la comunicación entre los dos, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando ahí en la relación, en el vínculo? Ahí habría que profundizar un poquito más. ¿Ya? Yo siempre planteo que hay como fases para poder llegar a los límites. Yo sé que el límite es como lo que más les cuesta en general a los papás, pero para llegar a eso hay que pasar por un proceso previo a poner el límite. Acá Andrina pregunta si es bueno usar las apps como Familia Link para poner límites en el uso del celular. Mira, a partir de todo lo que yo he leído, he investigado y he visto desde mi experiencia como mamá y como psicóloga de adolescentes, la verdad es que creo que es lo ideal, ¿ya? Y lo más propicio es postergar lo más posible el uso de pantallas interactivas. Eh, no solo por el contenido al que acceden, sino por todas las investigaciones que demuestran hoy día el efecto que tiene el uso de pantallas en el desarrollo cerebral, en cerebros que están en pleno desarrollo, como les explicaba en un principio.
Y ya en adolescentes más grandes, ¿cierto? Cuando ya 17, 18, que ya la mayoría ya maneja teléfonos, smartphones, ¿cierto? Sí hay que tener, pues se puede tener algún filtro. Yo no soy experta en filtros, eso sí que no tengo idea cuáles son los que funcionan y los que no, pero sí, hay que tener, si tu hijo ya tiene celular o tiene acceso a internet, eh, tiene que poner un filtro. Bueno, acá dice Andrina, totalmente de acuerdo, desde que mi hija a los 14 tuvo celular, cambió por completo. Es así, eh, hay un cambio rotundo ya porque hay un impacto, bueno, esto es para muy largo, pero hay un impacto profundo en todo lo que tiene que ver en la reacción que va teniendo el cerebro frente a estas pantallas, estas aplicaciones que generan, tienen el potencial de generar adicción. ¿Ya? Entonces ahí ojo con eso porque sí hay también un daño. ¿Ya? No sé si hay más preguntas, más comentarios. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Y qué es lo bueno, que bueno que algunos ya les quedó bien claro y todo, qué es lo que yo quiero? ¿Ya? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué estoy aquí en esta masterclass hoy día a las 7 de la tarde, hablando con ustedes, ¿cierto? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo, ¿cierto? Es poder trabajar con papás y mamás con hijos adolescentes para que puedan disfrutar esta etapa de sus hijos, ¿ya? En todos estos años que yo he trabajado con adolescentes y sus familias me he dado cuenta que la clave aquí está en ustedes, en los papás, en las mamás, en los adultos que están a cargo de los adolescentes. Cuando tenemos una presencia desde el amor, desde la empatía, desde la cercanía afectiva, podemos ver cambios profundos e importantes y podemos ayudar a nuestros hijos a que puedan alcanzar su máximo potencial. Y por otro lado, también a veces hay papás que tienen dudas, como que sabes que lo estoy haciendo mal, no sé cómo hacerlo. Y la verdad es que hay algo que es fundamental aquí y que nadie más va a querer a tu hijo como lo quieres tú. ¿Ya? O sea, no hay nadie. Nadie va a querer más a mi hijo como los quiero yo, nadie más va a querer a tu hijo como los quieres tú. Y es a ti a quien te necesita, con tus fortalezas, con tus debilidades, con tus dificultades, con tus errores, es así como te necesita, ¿ya? Y por eso mi idea es poder acompañarlos, acompañar a quienes quieran, por supuesto, a quienes quieran continuar trabajando acompañados en esta adolescencia de sus hijos. Los quiero acompañar en un grupo, ya, armar un grupo, en el fondo una comunidad, una tribu, porque estoy convencidísima que para criar hay que criar en tribu, como se hacía antes. Criar ahora en la familia nuclear, mamá, papá, hijos, es muy difícil, tiene un costo muy alto para los padres y creo que hay que hacerlo en tribu, hay que hacerlo en comunidad y por eso te quiero acompañar en este proceso, ¿ya? Para que puedas alcanzar esta relación de armonía. ¿Y cómo quiero acompañarte? Ya hace algunos años tengo un programa que se llama El Mapa Adolescente, que es un programa que está especialmente diseñado. Yo lo armé a partir de todos mis años de experiencia, con todo lo que he aprendido, con todo lo que he ido leyendo, con todos los avances que existen de neurociencia hasta ahora, ¿cierto? Es personalizado para mamás y papás que tienen hijos adolescentes y que quieren estar presentes en esta etapa, ¿ya? Y como les decía, es especialmente diseñado para ustedes, en el fondo, papás que están criando, y tiene 4 pilares fundamentales. Primero, el autocuidado, ¿ya? Siempre lo más importante es que ustedes estén bien. Cuando yo como mamá estoy bien, es mucho más fácil poder conectar con mis hijos, ¿ya? Puedo estar bien, tranquila, en calma, y eso funciona para poder llegar a lo demás. Después de estar bien, comprender, poder entender estas características de la adolescencia, entender por qué mi hijo, por qué mi hija anda con la cara larga todo el día, ¿ya? Y entender que no tiene que ver conmigo, ¿ya? Y entender que el portazo y el grito no es porque me odie, e incluso cuando me diga te odio y no te quiero volver a ver, no es verdad, ¿ya? Poder entender eso. Después, aprender estrategias de comunicación asertiva con adolescentes,
que eso ayuda un montón. Ya cuando uno hace el cambio de switch de cómo comunicarme con mi hijo adolescente, eso genera un cambio profundo en la relación y en el vínculo. Y por último está el tema de los límites, que yo sé que es lo que más les preocupa a los papás, y por eso hablamos un poquito más profundamente hoy día de cómo hacerlo. Entonces me gustaría acompañarlos en este programa, los que quieren en el fondo como seguir trabajando conmigo, voy a dejar después en el chat, en mi WhatsApp directo, para que me puedan pinchar y ver cómo podemos seguir trabajando. ¿Y para quién es este espacio? ¿Ya? Es para aquellos papás que quieran disfrutar la adolescencia de sus hijos, para los que quieran tener una relación cercana con sus hijos, para los que quieren comprender sus conductas, para los que quieren adquirir herramientas y estrategias para comunicarse y establecer límites. Para ellos es este programa, ¿ya? Si tú te identificas con alguna de estas, entonces este lugar es para ti y quiero acompañarlos, estar presente. La idea es trabajar con un grupito pequeño por 3 meses, ¿cierto? Tener un acompañamiento bien cercano, tanto en encuentros grupales, también por WhatsApp, estar conectados y poder ir resolviendo las dudas del día a día, ¿cierto? Como pasó esto, esto otro, poder tener respuestas también. Y esto, bueno, yo ya he trabajado con varios papás con este programa y les dejo aquí algunos testimonios de papás con los que ya he trabajado. Voy a leer el primero. Llegamos a este programa porque buscábamos apoyo para nuestro hijo, pero nos dimos cuenta que nosotros también necesitábamos una guía. Ha sido un proceso de entendimiento, de sacar algunas cosas en limpio, ver cómo repetimos lo que nos molesta de nuestros padres y hacernos responsables de lo que uno le transmite a los hijos. El programa nos entregó una mirada objetiva de lo que nos estaba pasando desde otro punto de vista. Otros papás necesitábamos entender lo que le estaba pasando a nuestra hija adolescente. Nos sentíamos sin las herramientas necesarias para ayudarla a entender y entenderla. Ahora nos sentimos más capacitados, aprendimos a saber qué decir y cómo decirlo. Nos permitió aceptar a nuestra hija tal como es. A través de ejercicios y actividades que fuimos realizando, nos permitió generar cambios concretos con nuestra hija. Y ese es el objetivo. Ya en el fondo poder, este es un programa transformador, es muy, muy profundo, de mucho trabajo personal, de mucho trabajo concreto y práctico en la casa con los hijos, ¿ya? Y la verdad es que las experiencias han sido muy, muy positivas. A mí me emociona recordar ciertos papás con los que he trabajado, que partimos súper, súper distanciados su relación con sus hijos y ver cómo después de 3 meses esta es otra relación y papás que me escriben después, no sé, quizás de un año que ya va a contarme que están súper bien, en todos los avances que han seguido teniendo después del programa. Entonces la verdad es que a mí esto me apasiona, me encanta, es lo que quiero hacer y por eso quiero invitarlos a ustedes que están acá a seguir trabajando conmigo, si es que así lo quieren, por supuesto, me encantaría que quisieran, para poder trabajar juntos. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final, por atender y les voy a compartir por acá. Eh, ahí, sí. Espérenme que voy a buscar el link. La tecnología a veces me supera. Parece que este es. Ya, sí, sí, ahí está el link. Entonces, pueden pinchar ahí, ya, los que quieran continuar trabajando conmigo en este grupo, en esta comunidad, en esta tribu de papás y mamás con hijos adolescentes, para que se sientan guiados, acompañados, porque como les decía, yo estoy convencidísima que tenemos que criar en tribu, o sea, uno no puede criar solo en su familia, tratando de hacer lo que puede, porque es muy difícil y además hay mucha información que uno no maneja, hay mucha información que es importante que podamos tener acceso fácil, rápido, poder preguntarle a alguien, poder compartir con los otros papás lo que está pasando también, porque a veces nos sentimos súper solos en este proceso
de, de crianza. Y muchas veces también nos pasa que termina la infancia, empieza la adolescencia y es como, ¿quién es mi hijo ahora? O sea, me lo cambiaron completamente. Ya no sé quién es, no sé en qué se transformó, no, lo desconozco. Y también poder sentir que no son los únicos, porque muchas veces a los papás les pasa que sienten que son como las únicas personas que están viviendo esto, son los únicos que están eh, viviendo estas dificultades, estas problemáticas, y es tan rico poder compartir con otros. Yo tengo la experiencia de criar en tribu, tengo la experiencia de tener mentoras, mujeres, grandes mujeres, ¿cierto? Que me han acompañado en mi proceso también de maternidad, porque también lo he necesitado, y ha sido maravilloso. Entonces quiero hacer esto mismo, junto con con todo lo que he podido aprender y lo que he aprendido tanto desde la teoría, desde las investigaciones actuales, desde mi práctica profesional con adolescentes y sus familias, quiero poder compartirlo también con ustedes. Entonces los invito a los que quieran, por supuesto, continuar trabajando conmigo y ser parte de esta tribu, que puedan pinchar ahí en el WhatsApp para que podamos tener una conversación más personalizada, contarles un poquito más en detalle de lo que se trata el programa, cómo sería, cómo funciona, eh, cuál es la inversión que hay que hacer, todos esos temas los podemos conversar, pero prefiero que sea uno a uno, que yo también me siento mucho más cómoda así que hablándole aquí a la pantalla a todos en general, y poder conversar y conversar en privado y ver si sabes que esto sería súper bueno para ti o quizás de esta otra forma te lo propongo. Ya hoy día también partí con unos papás trabajando, que era un caso bien especial y ellos requerían otro tipo de apoyo. Entonces, eso es lo que quiero, como poder entregarles el acompañamiento, la asesoría y la guía que cada uno de ustedes necesita. ¿Ya? Así que ahí está, pinchan. Si no los alcanzo a escribir hoy, será mañana a primera hora. Les voy a responder su mensajito. Nos coordinamos para tener una pequeña videollamada o llamada telefónica para conversar de manera individual, personalizada, que ustedes me conozcan un poquito más, yo poder conocerlos y así poder generar esta tribu de la que les estoy hablando. ¿Ya? Eso pues. Les agradezco un montón haber estado acá. Eh, la, la masterclass igual va a estar grabada. Va a llegar, después les va a llegar la grabación a sus correos. Y eso pues, ya. Un gusto haberlos tenido acá. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por sus comentarios. Así que eso pues. Un abrazo para todos y bueno, los dejo invitados, los que no me siguen en Adolescencia con Paz en Instagram, donde siempre estoy subiendo información y estoy compartiendo reels, que de a poco me ha ido resultando un poco mejor. Y también información importante, también de repente me pueden mandar un mensajito por ahí, cualquier duda que tengan, estoy también disponible. ¿Ya? Que estén muy bien, un abrazo y los espero en el mapa adolescente. Chao, chao.